Buenas tardes, ¿qué tal? Estamos iniciando el programa el día de hoy, Vanguardias y Polémicas. Un programa muy interesante en que vamos a analizar un poquito la postura frente a la divinidad, ¿no? Entre el Dios o los dioses, en fin, en el cual vamos a hablar un poquito del agnosticismo, el ateísmo, el panteísmo y otras formas de pensamiento y creencias con respecto a Dios o las deidades. Pues bien, eh, uno de los temas importantes se inicia con lo que es el teísmo. El teísmo en general implica la necesidad de adorar a un Dios que interviene en las acciones de los seres humanos y que es en algún caso un Dios creador, ¿no? Y también hay otro, lógicamente, y tenemos que diversificarlo, entendiendo de que también hay creencias o religiones o cultos en la cual hay varios dioses, ¿no? En la religión, bueno, las religiones de origen cristiano, católico u otras que estén vinculadas, tienen la idea de que existe solamente un Dios. Y entonces empecemos por este tema de la creencia en un Dios. Es decir, las personas muchas veces nos encontramos seguramente con amigos en diversas oportunidades y hablamos muy brevemente del tema de Dios, y es un tema que tal vez se vuelve un poco tabú, ¿no? Es decir, no, se evita de alguna forma polemizar, ¿no? Sobre la existencia o la no existencia de Dios. Y de hecho, en nuestra vida contemporánea, no hablamos mucho de esos temas. Bueno, y también hay casos de personas que están eh, identificados con una religión determinada y que más bien son personas que difunden, ¿no? Dan a conocer ese culto a la comunidad. Entonces deberíamos pensar que qué tan importante es el concepto de Dios entre las personas. De hecho, si hablamos de las religiones, las diversas religiones que se derivan del cristianismo, obviamente Dios y es imposible pensar que no exista, ¿no? Entonces, pero ¿hasta qué punto tener o no una religión te convierte realmente en una persona positiva, en una persona amable, en una persona querida, en una persona, como se suele llamar, buena? Hay que pensarlo, ¿no? Claro, pensar que hoy día hay muchísimas personas que profesan una religión y muchas de ellas son personas con la empatía, con ese actuar positivo en favor de la humanidad, pero también hay otras personas que no actúan así. Y, y de hecho, en muchos casos se llega también a extremos del fanatismo. Recordemos que dentro de las religiones que se derivan del cristianismo, también ha habido muchas sectas y algunas de ellas eh, de actitudes extremas, ¿no? Entonces, hay que pensar de que dentro de lo que es el ámbito de la religión, estamos ante todas las personas y las personas somos distintas, tenemos una actitud diferente. De repente algunos son más indiferentes y tienen una auténtica fe, ¿no? Y más bien otros consideran que Dios está ahí, pero no le dan mucha importancia, ¿no? No van a los ritos religiosos, ni no van a la misa, por ejemplo, pero siguen creyendo que existe. Ahora, esa creencia, ¿qué tanto es? O sea, ¿hasta qué punto el hecho mismo de que tú digas o te plantees que tú crees en Dios, qué tan importante es para ti? ¿Te produce una reverencia?
un temor, algo. Piensen, piensen. Entonces, el teísmo, estamos empezando con esto, con la creencia en un Dios. Entonces, estamos viendo que hay muchísimas religiones, sectas, en fin, que creen en un Dios que interviene en el mundo, que tiene poder sobre el mundo, ¿no? Y incluso se puede decir que interviene. Incluso es cuando crees tú que hay milagros o cuando estás con buena suerte, ¿no? Podríamos decir. Pero bueno, entonces, ¿hasta qué punto nosotros como personas que convivimos en una humanidad diversa, con distintas creencias, sin embargo, debemos vivir en paz, debemos vivir con respeto a las creencias de otras personas, ¿no? Más allá de que no estemos de acuerdo? Nosotros podemos no estar de acuerdo. Ahí, por ejemplo, hay muchas sectas que se derivan del catolicismo también, y se hablan incluso de apariciones de la Virgen y de todas las cosas. Y hay que recordar también el tema de la paraidolia, ¿no? Que vimos la semana anterior, y que justamente a veces nosotros vemos lo que queremos ver. ¿M? A mí me parece que ahí está la Virgen María o algo así. Entonces, vamos a llevar las cosas, digamos, tratando de encontrarle una lógica, un sentido a todo esto. Es decir, lo que se plantea desde el punto de vista de las personas que son creyentes. Los creyentes dicen firmemente que existe Dios, según ellos, pero cuando uno le pide que le dé una prueba, ellos dicen, no, pero caramba, ahí está, ¿y de dónde ha salido este mundo? ¿No? Pero curiosamente, al mismo tiempo, la ciencia nos explica cómo se desarrolló la vida, ¿no? Nos muestra cómo se ha formado el planeta, nos explica todo eso. Y sin embargo, cuando vemos que en la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Que Adán y Eva en el paraíso y todo lo demás, cuando al mismo tiempo la ciencia nos está permitiendo saber exactamente cómo realmente se creó el mundo, cómo se creó, cómo se formó la tierra. ¿Mm? O sea, hay que pensar. Sí, es decir, yo creo que no podemos tener prejuicios, definitivamente. Ya sabemos que la vida se puede explicar, se puede comprender en su origen, y de hecho ya está explicado por la ciencia. Entonces, pero ¿qué cosas, qué dice la religión? Que Dios creó al hombre y a su imagen y semejanza y a los animales, ¿no? ¿Sí? Pero ya sabemos que según la evidencia científica, esos animales no los ha creado un Dios, sino que simplemente es el desarrollo de la vida, que lo más simple ha pasado a lo más complejo, ¿no? ¿Es así? Ustedes han visto los documentales de National Geographic, de repente. Entonces, pensemos, no se trata de negar de plano a la divinidad, sino que también comenzar a pensar en estas cosas, a analizarlas. ¿Mm? Se han planteado eso. Entonces, el teísmo entonces se basa en la existencia de un Dios, y un Dios que incluso interviene, ¿no?, en la vida de la gente. Incluso algunas personas le rezan, ¿no? Le rezan, hacen sus oraciones, ¿no? Y algo que es para conseguir favores, ¿no? Favores del Dios al cual se están dirigiendo, ¿no?
Ahora, si vamos a hablar de cómo la cristiandad se ha dispersado y cómo hoy en día hay muchos credos que se basan en todo lo que significa la Biblia, pero interpretada de manera diferente, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, pensemos que vamos a ver, a conocer lo que la ciencia ya ha demostrado y revelado y comparemos. ¿M? Comparemos. Ahora, este es el primer punto que hemos tratado de lo que es el teísmo. Y es un tema que puede dar y da para largo, ¿no? ¿Y qué cosa viene a ser entonces el ateísmo? El ateísmo significa que no, definitivamente no existe Dios. No existen deidades, o sea, no existen dioses tampoco. O sea, no puede ser ni dioses ni un dios creado. No existe. Y la postura atea es simplemente que no existe la divinidad porque no hay ninguna tampoco prueba, y está probado de que no existe. Es decir, no interviene en los hechos de los seres humanos, en la humanidad, ni nada, ¿no? Ahora, muchas personas hacen la pregunta, estos ateos, eh, cómo serán? ¿Qué tipo de personas son esas? ¿No? Pues bien, en realidad hemos aprendido de que la persona no es buena o mala persona por profesar o no profesar una religión. Es cómo somos, cómo actuamos ante los demás. Tenemos empatía, somos verdaderamente personas positivas. Eso es lo que debería importar. No importa si crees o no crees en Dios. Eso es lo de menos. Lo que tú le vas a demostrar con tu persona, con los hechos, incluso sacándola de, creo que hay una frase, ¿no? Que de la Biblia que te dice, por sus hechos los conoceréis. Acuérdense de eso, por sus hechos los conoceréis. No por su creo, porque están rezando, porque dice que creen en Dios, no, sino por sus hechos, por lo que hace en la vida social, humana. Entonces el ateísmo tiene sus fundamentos sólidos. Ellos consideran que no existe Dios, no hay una prueba de que exista Dios, ¿no? Ahora, claro, la persona que es teísta, es decir, que sí cree en Dios, va a querer atacar esa posición, ¿no? Ah, no, ¿cómo es posible? Como si fuera una ofensa, ¿no? No, pues, la persona que es, yo creo que hay que respetarse, ¿no? No burlarse tampoco, pero sí esclarecer muchas cosas que tenemos que hacer. Entonces, para mí, el ateo no tiene, o sea, el hecho de que tú seas ateo no te convierte en un demonio, no te convierte en una mala persona. No, son los hechos de tu vida, tus acciones son lo que realmente importa, ¿ok? Eso hay que entender, sea ateo o creyente, igual, una persona creyente también puede cometer atrocidades y asesinatos incluso. ¿Mm? Y así como también podría ser ateo. Bueno, eso en realidad depende. Nuestra humanidad es algo muy diverso. Estamos en un mundo heterogéneo, diverso. En este mundo de la diversidad hay muchos tipos de personas que pueden encajar en tal o cual creencia, creer en tal o no, en divinidad, y seguir, sin embargo, su forma de ser, que puede ser positiva o negativa. ¿Mm? Más allá de las creencias que esa persona pueda declarar. Es decir, sí, yo creo en Dios, que no sé qué, pero ¿cómo actúas realmente en tu vida? De repente esa persona atea es una persona que sabe respetar,
que entiende el valor de la vida humana, porque es verdad, o sea, el hecho de que no creas en Dios no automáticamente te convierte en un demonio, por supuesto que no. Por eso digo, esa frase bíblica que yo dije, me parece magnífica, ¿no? En tus hechos, hechos de tu vida son lo que, para saber qué es lo que realmente eres. Ahora, vamos a revisar también, acá también hay un texto importante. Ya sabemos que el ateísmo se basa en la en la no existencia de dioses o deidades, ¿ya? Pero a veces también se confunde con el agnosticismo. Bueno, el agnóstico no es igual que el ateo. El agnóstico es la persona que dice que no le es posible no es posible saber si existe o no existe Dios. O sea, mejor dicho, el agnóstico dice, puede ser que exista o puede ser que no exista, pero no tengo cómo saberlo. No hay manera de saber si existe o no existe Dios. Ese es el agnóstico. Esa es la diferencia con el teo, ¿no? Perdón, el ateo, que sí dice declaradamente no existe Dios, que está probado que no existe. Para él no existe Dios. El agnóstico es el que dice que no, que hay una prueba insuficiente o simplemente puede ser que exista Dios, puede ser que exista. Entonces, ahora se han dado, en el caso de si bien, por ejemplo, Bertrand Russell, el famoso científico y escritor también muy destacado, una persona de una ética fabulosa, yo admiro verdaderamente a Bertrand Russell en la sinceridad en que da y el tipo de persona que es cuando él dijo claramente, o sea, él rechazó el dogma cristiano, todo, ¿no? Pero su postura con respecto a la existencia de un Dios es muy similar, también digamos, se acerca más al agnosticismo, ¿no? Más, sí, yo diría que Bertrand Russell es más agnóstico en sí, no es ateo. Entonces, pero caramba, personalidades como la de Bertrand Russell, que es admirable realmente, y hay muchísimas personas que te puedo decir de una ética maravillosa en su vida que podrían ser considerados ateos o no, o agnósticos, como quieras, pero que en su vida, en los hechos de su vida, ¿ah? Han dejado huella para bien. Eso hay que entenderlo. Acá no se trata de que, porque tú eres de una religión, esa religión te convierte a ti como una buena persona o una persona positiva para la sociedad. No necesariamente, ¿no es cierto? Pues bien, entonces vamos acá a dejarnos de prejuicios. ¿Mm? Correcto. Entonces, vamos a ver, entonces, el agnosticismo, que a diferencia del ateo que concluye que Dios no existe, el agnóstico sostiene que la existencia o no existencia de Dios es desconocida o incognoscible, o sea, no puede ser conocida por la mente humana. Entonces, mientras que los ateos suelen basar su visión del mundo en el escepticismo, el pensamiento racional y la evidencia empírica, descartando lo sobrenatural. ¿Correcto? Hay diversidad de posturas, obviamente, ¿no? El ateísmo no es una religión, ni tampoco es un sistema de reglas. Es simplemente la falta de creencia en seres espirituales o divinos. Y vamos a decir que muchos llamados ateos son destacados pensadores y filósofos también. Ahora, por ejemplo, también hay otras posturas distintas que también deberíamos ver. Por ejemplo, con lo que se refiere al panteísmo. ¿Qué dice el panteísmo? El panteísmo dice que es una corriente filosófica y religiosa
que sostiene que el universo, la naturaleza y la divinidad son lo mismo. Y no es como una persona. Es decir, que se puede decir que es toda la naturaleza, todo el mundo en sí es Dios. Todo es Dios y Dios es todo. Entonces es una visión impersonal, ¿correcto? No existe un Dios con voluntad propia o con características humanas al que se le pueda rezar o pedir milagros. ¿Ok? Eso es el panteísmo. Y hay un pensador notable que estuvo también involucrado en esta corriente, que es Baruch Spinoza. Hay que revisar sus libros de él. Ahora, también vamos a hablar de el deísmo. El deísmo, bueno, es una postura filosófica también y religiosa que defiende la existencia de un Dios creador del universo, pero que rechaza las religiones tradicionales, es decir, los dogmas, los milagros y la intervención divina en el mundo. ¿Ya? Eso es lo que él. Entonces él dice que sí, que el Dios creó el universo, estableció las leyes naturales, la física, la química y lo puso en marcha, y luego ya, adiós. ¿Me comprende? O sea, él dice, Dios creó el mundo y de ahí ya nada más. No interviene. No interviene en las acciones humanas, en lo que pasa en el mundo. Ese es lo que es deísmo. Y interesante, es interesante ver cómo los seres humanos analizamos el universo, la realidad, ¿no? Eh, y tenemos diversas posturas, ¿no? Filosofando, adoptando religiones, en fin. Esa es la heterogeneidad, la diversidad de lo que significa ser un ser humano, ¿no es cierto? Entonces, por ahí vamos a hablar entonces del libre pensamiento. Ajá, este es el punto más clave, diría yo. El libre pensamiento es la postura filosófica y actitud que defiende que las opiniones, las creencias y convicciones deben formarse basando exclusivamente en la razón, en la lógica y la evidencia empírica, rechazando cualquier imposición basada en dogmas, tradiciones, autoridades o revelaciones sobrenaturales. Bueno, yo diría que soy un libre pensador y rechazo todo tipo de dogmatismo y por lo tanto fanatismo. Eso es lo bueno. O sea, ser libre pensador implica respetar las creencias de los demás, pero al mismo tiempo mantenerse firme, ¿no? En su pensar, en lo que uno está. Es decir, yo pienso que un libre pensador puede optar, como otras personas, por favorecer, ¿no? Nuestra coexistencia, la existencia humana, así como, así como también lo han hecho los ateos, los que creen en Dios y los que no creen en Dios, ¿no? Y todos de alguna manera, personalmente, tenemos una forma propia de ver las cosas. Yo creo que hay un punto de vista que es el propio, ¿no? Y lo que sentimos nosotros no lo sentirán otros, ¿no? Eso entendamos que cuando hablamos de la existencia humana, estamos hablando de una complejidad increíble. El hecho mismo de que seamos conscientes de que somos seres que vamos a pasar por el mundo, va a haber un momento que nos vamos a despedir del mundo. Muchas veces queremos aferrarnos a la posibilidad incluso de un paraíso, de algo así, pero porque, sin embargo, muchos hablan del descanso eterno, ¿no? No se habla así también del descanso eterno, ¿no? Entonces, eh, cuando vamos a
a abordar este tema en que estamos hablando. No estamos criticando abiertamente que ustedes cambien de postura, no. Lo importante aquí es que comprendamos que seas ateo, creyente, seas agnóstico o seas libre pensador, tu acción sobre el mundo, tus acciones son las que deberían ser las positivas para poder crecer como humanidad, ¿no? Con esa ética tan maravillosa como personas como Bertrand Russell, por ejemplo. Y también deberíamos leer, por ejemplo, a Krishnamurti, del cual también vamos a tratar en uno de estos programas. ¿Ah? Es un eh, místico, no sé cómo definirlo definitivamente, pero tuve la oportunidad de leer a Krishnamurti y es algo que realmente te llega. Sí, es muy importante. Entonces, seamos una comunidad humana, ante todo una comunidad humana, en el que vamos a coexistir con diferentes creencias y entender de que una persona, porque crea o no crea, no se va a volver malvada la persona. Eso no existe. Muchas veces la ética más grande viene de aquellas personas que no son creyentes. Así ocurre. Eso existe. A veces nosotros somos reacios a, digamos, a comprender esto, de que no necesitamos una creencia en una divinidad, ¿no? No necesitamos de una divinidad para ser personas positivas que vamos a impulsar también el crecimiento de la humanidad. Y así como, de hecho, ha existido los científicos, muchos científicos realmente no comulgan con la religión, ¿no? Pero tienen esa admiración, ese amor por la humanidad, por la existencia misma de todo, de la naturaleza. Eso es maravilloso, ese culto a la naturaleza, de lo que somos, de lo que hemos llegado a ser o de lo que no. Entonces, esto es un punto de reflexión muy grande y más allá de que tú seas teísta, seas ateo o libre pensador, eh, más allá de todo, son los hechos de tu vida lo que determina lo que tú eres. No se trata de una religión, no se trata de una comunión. ¿Mm? Entonces entendamos y vivamos en paz, en una comunidad constructiva, ¿no? Digamos, no más bien a las guerras, ¿no? A esos asesinatos, a esos delitos que atentan contra la vida de las personas e incluso la necesidad de proteger a la naturaleza. Si estamos destruyendo, talando todos los bosques, destruyendo los ecosistemas, nos hacemos daño también, un daño grave ante la humanidad. Así que pensemos en eso, ¿ya? Así que creamos que el mundo lo creó Dios como una persona, con un soplo divino, o simplemente como factores eh, incidentales, como la ciencia lo ha explicado, ¿no? La vida se generó, aparentemente, es una teoría, pero es una teoría que tiene fundamento, ¿no? Un cometa eh, que, que estalló en la Tierra y luego ya se han dado una cierta cantidad ya de cataclismos y de cambios finalmente hemos llegado a lo que ahora somos. Entonces hay que proteger la vida de la naturaleza. Y cuando hablamos de proteger la vida, no solamente la vida de nosotros, porque la vida también de nosotros depende de, de esos animales y de esas plantas y de esos minerales. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y proteger de esa manera ese mundo. No importa que seas ateo, no importa si eres creyente o no, lo que importa es lo que son tus hechos en la vida.
Así que seguiremos tocando temas interesantes para todos nosotros y hasta la próxima oportunidad.